me presento primero que nada, soy Fede, soy el founder de Mentify, y Mentify es una empresa de aprendizaje. Nosotros lo que hacemos en Mentify es generar experiencias de aprendizaje a través de mentorías, ¿sí? Y tenemos 3 unidades de negocio. Por un lado tenemos una plataforma que veo que acá somos todos relativamente jóvenes, así que lo voy a decir. Es una especie de Tinder, pero de aprendizaje, que permite matchear personas dentro de la misma organización para hacer mentorías internas, ¿sí? Y después nos dimos cuenta de que no todas las necesidades de capacitación se satisfacen internamente, por lo cual empezamos a crear un equipo de expertos, a lo que veíamos a alguien que hacía algo muy interesante con inteligencia artificial y lo traíamos a Mentify y le decíamos, ¿querés ser mentor? A alguien que hacía algo con People Experience o alguien que tenía herramientas o que venía de alguna empresa que nos interesaba. Entonces fuimos creando un equipo de expertos, hoy somos más de 50 en toda Latinoamérica. Y bueno, estos mentores lo que hacían, bueno, era crear sus mentorías, ¿no? Y cuando digo mentorías, uno quizás se imagina más una mentoría uno a uno, pero nuestras mentorías son, en su mayoría, son mentorías grupales, ¿sí? Por lo cual tuvimos que diseñar todo un método, una metodología, una pedagogía que tenga la parte de las mentorías quizás más customizadas, más uno a uno, pero en grupos, ¿sí? En grupos de 15 personas. Generalmente nuestras mentorías no tienen más de 15 personas. Intentamos cerrar los cupos ahí, más que nada para que el mentor pueda customizar la experiencia lo más personalizable posible, ¿no? Es decir, el mentor, bueno, antes de arrancar, seguramente les escribe, les digo, bueno, contame dónde estás trabajando, qué desafíos tenés, qué te gustaría aprender, y la mentoría se va modificando gracias al feedback que dan los mentis, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, Juli es una de nuestras primeras mentoras también, ya está hace varios años, y esta es la 6ª edición de esta mentoría. Ya creo que hay más de 50, más de 60 personas que pasaron por esta mentoría. Y como les dije, no es una capacitación, es una mentoría, ¿no? Y siempre que hacemos mentorías, hacemos un webinar antes como para dar información, para mostrar herramientas, para ver qué es lo que se está haciendo en People Experience, y el que quiere después sumarse a la mentoría, sí, pues, ¿no? Así que bueno, tengo el agrado y el orgullo de presentar nuevamente a Juli. Juli trabajó en YPF, trabajó en Valtech, trabajó en Olga también, y ahora está incursionando como consultora y como especialista en lo que es People Experience, por lo cual viene a dar su 6ª mentoría con nosotros. Así que, Juli, bueno, te dejo. Ahora les vamos a pasar igualmente, si querés, Juli, después pasale cuando puedas el link a las chicas que se sumaron y a los chicos también, Dale. para que, bueno, puedan chusmear un poquito de la mentoría. Pero acá lo que venimos es a traer información de, bueno, ¿qué es People Experience? ¿Qué se está haciendo hoy en la industria? Bueno, ¿cómo metemos tecnología también? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver acá en el webinar. Y bueno, el que quiera después conocer un poquito más, ahí les vamos dejando el link en el chat de la mentoría que va a estar dando Juli. Así que, Juli, todo tuyo. Bien, bueno, gracias. Gracias, Fede. Bueno, sí, yo ya estoy en Mentify hace un par de años ya. Vamos por la 6ª edición de la mentoría, pero bueno, antes que nada presentarme, soy consultora de talento, facilito también capacitación de empresas y bueno, soy mentora de Mentify también. Estuve trabajando en muchas empresas, en muchas organizaciones, en YPF, en Valtech, en Olga, y me pasó también que, como que desde mi experiencia también, esas empresas atravesaron crecimientos muy grandes o cambio de proceso, o siempre también estuvo puesto el foco en la experiencia y en diferentes procesos de recursos humanos. Y bueno, y tuve la suerte de acompañar esas organizaciones, ver de cerca qué es lo que hace mejorar la experiencia del colaborador. Y bueno, y en función también a mi experiencia y a mi formación, fue esta mentoría. Esta mentoría creo que lo que tiene también, o este espacio es, que para mí me parece clave, es combinar People Experience con lo que es estrategia y visión de negocio, ¿no? Si nosotros pensamos en People Experience, quizás lo tenés como algo muy vago o muy blando, y bueno, creo que este espacio también vengo a mostrar lo contrario, ¿no? Que People Experience es cultura, es estrategia, es dirección, que no podemos tomar, o es muy difícil tomar decisiones como negocio, que el negocio quizá vaya para un lado y de repente las decisiones que tomamos con las personas están en otro. Entonces, bueno, es importante integrar y que haya una coherencia para acompañar esas decisiones de negocio. Yendo un poco, ahí Fede, si querés pasar, yendo un poco a de dónde viene ese concepto de People Experience. ¿Sí? Quizás algunos ya estén trabajando en esas áreas o, no sé, muchas veces uno... Ay, sí, perdón. Ahí, bueno, si se quieren mutear que se o si quieren decir algo,
Pero bueno, un poco de dónde viene de dónde viene este concepto de People Experience. Si nosotros pensamos en la gestión tradicional, en el recursos humanos de hace 15, 20 años, hablo así para alinearnos un poco, porque teniendo en cuenta que quizás hay personas que retrabajan en People Experience, pero quizás otras que no, y solo conocen lo que es o tienen como conocimientos vagos de distintas puntas. Pero bueno, pensemos también en la gestión tradicional, recursos humanos hace 20 años. El foco, recursos humanos se ocupaba de sanciones, de cumplimiento, de políticas, de contratación, de evaluaciones de desempeño, porque el foco, digo, el centro de la organización estaba puesto en la máquina, ¿no? En la era de la revolución industrial. Todo el centro era la máquina y la persona era como una pieza operativa que estaba detrás de esa máquina. Hoy en día, si pensamos en cómo están las organizaciones hoy, existe también este concepto llamado economía del conocimiento, en el que el valor ya deja de estar en las máquinas y empieza a estar en las personas, ¿no? Son las personas las que aportan valor a la organización. El talento puede elegir dónde trabajar también. Hay nuevas generaciones, ¿no? Que las nuevas generaciones buscan un propósito, buscan aprendizaje, buscan flexibilidad, buscan feedback. Y también una de las cosas por las que nació este concepto de experience es entender que, bueno, que así como cuidamos la experiencia de los clientes, ¿no? Y existe el customer experience, en el que medimos, mejoramos la experiencia de los clientes, bueno, ¿por qué no hacerlo con las personas, que en definitiva son quienes mueven también la fuerza de trabajo en la organización? También algo que existe es que hay mucha más tecnología y transparencia, ¿no? Antes, si una empresa tenía una mala marca empleadora o una mala experiencia interna, no era tan visible. Hoy en día sí, hoy en día por LinkedIn te enterás, por Glassdoor, hay mucha más visibilidad y la experiencia de las organizaciones de forma interna es una pantalla también. Entonces, por eso la marca empleadora se vuelve crítica y va a depender mucho también, la experiencia en la organización, va a depender mucho también del talento que vamos a traer. Dicho esto, a ver si queremos pasar a la otra, Fede. Ahí va. Bueno, ¿qué es y qué no es People Experience? Esto de lo que veníamos hablando de vincular la estrategia, la estrategia de las personas con las decisiones de negocio. People Experience no es hacer after office, ¿sí? Quiero venir también a desmitificar un poco de, bueno, People Experience es algo más soft, más blando, es hacer acciones puntuales y llamarlas experiencia, es hacer todo desde recursos humanos sin involucrar el negocio, es hacer encuestas para ver cómo estamos. People Experience es una estrategia integral centrada en las personas. Es alinear cultura, es liderazgo, es alinear bienestar y todas esas cosas al negocio y sus metas organizacionales. Es co-crear con líderes y equipos también para generar escucha activa, para que las personas quieran crecer y quieran desarrollarse. Y ahí yendo un poco al Fede, sí, yo le voy a ir diciendo a Fede. Ahí va. Y ahora, ¿cómo se hace real esta experiencia del colaborador en nuestra organización? No digo, bueno, está bien, hablamos de experiencia, de cultura, de clima. ¿Cómo veo yo, cómo puedo medir y cómo puedo ver dónde está esa experiencia en mi organización? Bueno, a través de los 5 pilares de People Experience. En todas las organizaciones, en su empresa, existen estos 5 pilares de People Experience, que son, digamos, las bases de lo que es de donde nace la experiencia de las personas. Arrancando por cultura y propósito. ¿Qué quiere decir esto? Es la identidad de tu organización. La cultura define el cómo hacemos las cosas acá. Y el propósito define la razón de ser de la organización, ¿no? Las personas traen un significado. Esto refiere a la identidad de tu organización. Responde a cómo se toman las decisiones, qué comportamientos se premian, cuáles se castigan, qué está permitido, qué no. 2 empresas pueden tener exactamente el mismo negocio, pueden hacer exactamente lo mismo, pero si tienen una cultura diferente, los resultados son completamente distintos también. El segundo pilar, que también es uno también de los más relevantes, es el liderazgo y la comunicación. ¿Por qué? Porque el liderazgo es el principal canal de la experiencia. El liderazgo es el que va a empujar todas esas decisiones del equipo. Por ejemplo, digo, es el nexo entre las estrategias organizacionales y el resto y su equipo de trabajo. El liderazgo también define que traduce la cultura en experiencia cotidiana, ¿no? Quizás la empresa
digo, la empresa tiene una cultura, pero si los líderes no la logran transmitir, hay un quiebre, ¿no? Entre la experiencia que se dice y la que se vive. El liderazgo es el principal canal de esa cultura y uno de los principales desafíos que tenemos hoy en cuanto a la inteligencia artificial, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, es, bueno, que está cambiando también la forma de cómo se lidera. De repente los líderes tienen que tener otras skills, tienen que desarrollar a sus equipos, tienen que tomar otro tipo de decisiones que antes quizás no lo tenían, tienen que aprender también a convivir con esto de humano IA. Entonces, y todo lo que es inteligencia artificial desafía también a cómo formamos el liderazgo para generar una mejor experiencia. Otro de los pilares de People Experience es bienestar y equilibrio, ¿no? Bienestar y equilibrio, pero no como un concepto aislado de un extra, como algo soft, como frutas en la oficina, ¿no? Digo, muchas veces está o se suele como reducir quizás al bienestar y el equilibrio a esas decisiones quizás tan mínimas y sencillas, cuando en realidad es una estrategia que tiene que ver con la sostenibilidad y como con el rendimiento. ¿Cómo quiero yo lograr este nivel de productividad si quizás no estoy acompañando una estrategia de bienestar y equilibrio para ser productivo a las personas, ¿no? Es generar también una cultura de trabajo sostenible y alineada también a la estrategia de la organización. Y acá muchas veces suele pasar que quizás nuestra estrategia de bienestar va por un lado y de repente las necesidades del negocio son otras. Entonces, es fundamental también alinear esa estrategia y es también una ventana de la marca empleadora. Pasamos después por desarrollo y reconocimiento. ¿Qué significa desarrollar el futuro y acompañarlo? Hoy una de las principales razones por las que las personas se van de las organizaciones es porque no tienen más posibilidades de crecimiento, ¿no? Digo, llegan a su techo y van, y digo, se van. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para retener ese talento, desarrollarlo y reconocerlo? Mucho también, acá entran también mucho de los desafíos en cuanto a la inteligencia artificial, que de repente las skills que necesitábamos antes, ya quizás necesitamos reencuadrarlas, necesitamos desarrollarlas. Entonces, entra todo lo que tiene que ver la experiencia en cuanto al desarrollo de esas habilidades. ¿Qué oportunidades damos? Pero no únicamente oportunidades para un crecimiento vertical. Oportunidades para desarrollar nuevas skills, para participar en nuevos proyectos, para hacer un crecimiento horizontal también. Y por último, experiencia digital y procesos, ¿no? ¿Cómo es la tecnología en tu organización? ¿Cómo son los procesos? Por ejemplo, desde lo más básico, para pedir una licencia, ¿dónde está la información? ¿Está centralizada? ¿Está la información en cada lugar diferente? ¿Cómo es la experiencia para trabajar? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu día a día en cuanto a esas herramientas digitales, que en definitiva son las que usamos todos los días? Todos prendemos la compu y hacemos, en su mayoría, ¿no? Pero digo, ¿cómo es la relación de la empresa con esas herramientas y la experiencia digital? Lo que vamos a ver en la mentoría es dónde están esos pilares, porque todas las organizaciones tienen estos pilares. Quizás algunos están más presentes, otros menos, pero que no estén, digo, que no los puedas identificar no significa que no estén, sino que quizás tengas que hacer un doble clic para entender dónde están, hacerte esas preguntas adecuadas y transformar también en función a las necesidades de tu organización. No todas las organizaciones tienen que actuar de la misma forma, tampoco es necesario que refuerces todos los pilares a la vez, sino que ponerte en un rol más consultivo de entender dónde está tu organización hoy, qué procesos está atravesando, cuáles son los desafíos que tiene hoy y dónde nosotros desde HR podemos poner el ojo para acompañar esas decisiones. Quizás tu ojo hoy está puesto en un proceso que no tiene nada que ver con lo que necesita la empresa. Entonces, no hay una fórmula secreta para hacer las cosas. Sí es importante conocer cuáles son los pilares, dónde está tu organización hoy y poder acompañar con HR con las decisiones de negocio. Pasamos también a el journey del colaborador. Ahí sí pasamos, Fede. Seguramente muchos, si conocen People Experience, lo conocen seguramente por onboarding, offboarding, ciclo de vida del colaborador, el famoso. Pero lo vamos a sondear desde otro lado. En primer lugar, entender que puedan mapear cómo es el recorrido del colaborador hoy. Empezando por el proceso de atracción y selección.
Quizás muchos pensamos que la experiencia la experiencia del empleado empieza cuando la persona entra a la empresa, ¿no? Digo, uno piensa, bueno, la experiencia se empieza a diseñar cuando la persona ya ingresa, pero la experiencia en realidad empieza de mucho antes, ¿no? Empieza antes de que se postule la persona. La persona ya tiene una imagen de lo que es trabajar en la organización, en tu organización. Todas las personas o las que se interactúan con su organización tienen una idea de lo que es trabajar ahí. Esa imagen se construye a partir de redes sociales, de LinkedIn, de Glassdoor, ¿no? Digo, de referencias también de empleados. Y acá entra el concepto de lo que es marca empleadora, ¿no? La marca empleadora es qué se piensa de tu organización como empresa para trabajar. También en la etapa de selección, todas esas interacciones que tiene el equipo de talent con candidato dejan un mensaje. Son procesos estructurados, son entrevistas largas. ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cuánta burocracia hay también en los procesos? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se da feedback? ¿Qué se comunica del puesto? ¿Cómo es la información que se proporciona? ¿Qué se cuenta de la cultura? Ahí ya empieza la experiencia. Y ahí, bueno, también en atracción y selección hay un concepto que se llama Candidate Experience, que está relacionado justamente a diseñar la experiencia del candidato, ¿no? Suponiendo también que la persona ya ingresó, ahí empieza el proceso de onboarding. El proceso de onboarding, digamos que no es únicamente el primer día, no, digo, el proceso de onboarding no es me llegó la caja, la subo a LinkedIn con una botella y ya está. Es un proceso mucho más complejo, donde implica la integración física, emocional, social del colaborador a la organización. Y puede durar, de hecho el onboarding hay estudios, bueno, generalmente puede durar hasta un año el proceso de onboarding, ¿no? Digo, que se pide y hay instancias de feedback hasta el año o pasando el año. Entonces, esta integración, ahora quizás suena muy lindo como buena integración, digo, hay una parte muy humana en estos procesos, pero también, digo, pensándolo también en rentabilidad de negocio, un buen onboarding te va a garantizar que la persona esté operativa antes, ¿no? Digo, que la persona esté trabajando y aportando valor antes. Un mal onboarding, un onboarding desordenado, donde no hay claridad, donde no se transmite la cultura, generalmente, digo, va a costar mucho más que la persona se integre. Y además hay un dato que dice que el 20% de la rotación ocurre en los primeros 25 días. Y bueno, y también un buen onboarding, un onboarding estructurado, aumenta la productividad en un 70%. Entonces, ya no estamos hablando de una caja de bienvenida o de algo de recibimiento, sino estamos hablando de productividad. Estamos hablando de productividad de la persona en su rol. Y además, un mal onboarding, una mala experiencia o una baja imprevista, también, digo, te dificulta porque es una pérdida también en cuanto a una pérdida económica, en cuanto a otra vez volver a invertir esos tiempos en atracción, en selección, en reclutar candidatos. Entonces, creo que es un proceso que no ocurre, se diseña, y cuanto más conscientes seamos de esas instancias, de qué preguntar, de qué evaluar, de qué creemos que puede llegar a estar pasando el segundo mes, o qué esperamos de la persona, ver qué sucede realmente, y poder esa instancia es clave. Pasamos por la etapa de desarrollo. Acá la persona ya terminó con su integración, supongamos que ya puede dominar sus tareas y puede puede gestionar su rol y las tareas del rol, y la persona va a querer desarrollarse, ¿no? Que va a querer un crecimiento. El crecimiento no siempre es vertical. Acá está bueno tener en cuenta de que no siempre todas las personas quieren ser jefes, ¿no? Digo, no todos quieren tener un equipo a cargo. Hay muchas alternativas de crecimiento que escapa un poco al crecimiento vertical. Si no, digamos, van a ser todos líderes en tu organización. Es importante también trabajar en el feedback, en la calidad de liderazgo que queremos tener, en las oportunidades, en el reconocimiento. Acá en el desarrollo también es importante ponernos también creativos con las oportunidades. De hecho, en la mentoría, algo que está bueno y que vamos a ver es, bueno, ¿qué alternativas quizás con cero costo hay para desarrollar a tu equipo? Por ejemplo, programa de speakers, o sea, programas de tendencias que hay en diferentes organizaciones que desafían a las personas desde otro lado, ¿no? No todo el desarrollo es tener un posgrado o un máster en
no sé, en Cambridge, ¿no? Digo, quizás, digo, es mucho más, el crecimiento es mucho más horizontal, es participar en otros proyectos, y el costo es cero, es poner en más instancias de feedback. Entonces, bueno, ¿qué otras ideas hay? ¿Qué alternativas hay de desarrollo que puedo, desde People Experience, empezar a gestionar para darle esas oportunidades al equipo? Lo que se va a poner en juego acá también es que las skills, las habilidades, cada vez se vuelven más obsoletas más rápido, ¿no? De repente la skill que vos ya tenías y de dominio de tu trabajo, de repente lo toma una IA, entonces vas a necesitar otras skills para empezar a trabajar en conjunto con esa inteligencia artificial. A su vez, cuando las empresas también quieren lograr objetivos organizacionales, tiene que tener al equipo a un nivel de desarrollo para que acompañe esos objetivos. Si vos querés objetivos muy ambiciosos, pero tu equipo no lo capacitas o no tenés una formación o no tienen un mindset de aprendizaje desde hace 10 años y es el mismo equipo y no se los capacitaste, no los formaste, no hiciste evaluaciones, entonces, ¿cómo vas a intentar como organización estar a un nivel de aprendizaje y de tecnología que las personas no lo acompañan? Y por último, vamos a pasar al offboarding. Ahora lo estamos viendo por arriba, aunque no parezca. Lo vamos a ver, pero vamos a ver en profundidad sobre cada etapa del proceso. El offboarding también es la salida, pero digo, un offboarding puede ser estratégico o puede ser conflictivo, ¿no? Se juegan en juego la reputación externa en el proceso de offboarding, las recomendaciones también, conflictos legales que se pueda tener, y bueno, y también la experiencia del equipo que se queda, ¿no? Digo, si la salida de la persona es desorganizada, no se repiensan las posiciones, no hay una salida ordenada, digo, puede también empeorar no solo la experiencia del que sale, sino del equipo que se queda dentro. Se suele subestimar también mucho el proceso de offboarding, porque la persona ya se fue, porque ya está, porque adiós. Sin embargo, es una instancia que nos va a dar mucha información sobre la experiencia interna de esa persona que se va. ¿Cómo está el liderazgo? ¿Cómo está la cultura? Son cosas que quizás desde adentro la persona no te lo va a decir, pero desde afuera sí. Cuando se va te lo dice. Entonces, hay que estar atento a esas etapas del ciclo de vida y entender también dónde poner el ojo, ¿no? Quizás tu organización, y esto también, entender que no es necesario ser una archimega corpo para tener estos procesos. Digo, puede ser una fábrica de medias, puede ser una pyme, puede ser cualquier cosa y tener un proceso de onboarding prolijo. Quizá no sea con la herramienta más desarrollada, pero no sé, quizás el onboarding puede ser a través de un formulario. Digo, no sé, pero es importante que, digo, no importa el negocio, esto, People Experience, se puede hacer en todas las empresas. Y no es necesario tampoco trabajar solo en People Experience para poder repensar la experiencia del colaborador. Todo lo contrario, creo que hoy en día las empresas demandan mucho este tipo de roles, este tipo de enfoques en cuanto a las personas, eh, y sin embargo quizás no es algo en la que uno, cuando entra a una empresa, ya hay un proceso de onboarding andando. Y quizás, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, que yo en la facultad no vi o no tenés materias puntuales de People Experience. Si después no te especializás o no haces o algún curso o alguna profesionalización, esa información que la vas viendo sobre la marcha, o quizás llegas a una empresa y ves un proceso de onboarding ya armado y cuesta desarmarlo, cuestionarlo y reformularlo si quizás no tenés las herramientas para hacerlo. Yendo un poco, ahí Fede, si querés pasar. Pero bueno, para que se lleven un poco del ciclo de vida del colaborador, en todas las organizaciones un colaborador pasa por esas distintas etapas. Es importante que se pongan en un rol consultivo para entender dónde está mi organización hoy y en qué etapa del proceso debería o puedo poner el foco. Yendo un poco también al proceso de atracción y selección, que fue uno de los primeros que hablamos, entra a jugar la marca empleadora. Todas las organizaciones tienen marcas empleadoras, sean débiles o más fuertes, pero no es únicamente un posteo en LinkedIn, ¿no? La marca empleadora de la organización es una percepción que se construye de adentro hacia afuera y que no es solo marketing, no son publicaciones, no es participar en un stand, ¿no? Se construye a través de la experiencia real que viven las personas dentro de la organización. Y a ver, ahí si querés pasar.
Y bueno, uno de los desafíos hoy en día vamos a pasar, o sea, ya hablamos de todo el ciclo de vida del colaborador, pero People Experience en la adopción de inteligencia artificial. People Experience no termina en esos procesos que ya conocemos, en los pilares, en el onboarding y el offboarding. Es un área que está todo el tiempo trabajando en mejorar la experiencia y la calidad de la experiencia de las personas. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, no sé si alguno está con la adopción de alguna herramienta de inteligencia artificial o si me quieren contar cómo eso. Puede ser desde, no sé, desde automatizar un proceso de selección, ¿no? Como, ¿hay alguien ahí con vida? Ahí, perdón, ahí estoy leyendo los chats. Re importante eso, Julio, lo del tiempo muchas veces cuesta escalar. Bien, eso es clave. Y otra cosa también que me parece importante, que no me quiero adelantar, pero ahora vamos a ver, es, bueno, cómo también desde HR tenemos el desafío muchas veces bueno, de cómo llegamos a las mesas de conversación. Cómo yo desde HR, desde mi rol, puedo, bueno, mira, quiero tomar esta decisión, o quiero ir por este proyecto, o necesito budget para este presupuesto. Bueno, ese es un desafío y algo que también vamos a ver en la mentoría, ¿no? Muchas veces quizás nos quedamos con el rol o con hacer nuestra tarea. Y bueno, para expandir nuestro rol, para darle más gestión, para poder participar en esas decisiones de negocio y en esa estrategia, es importante también nosotros mostrar esa gestión a través de datos, de conversaciones, mostrar información, empezar a medir esa experiencia y que no solo se base en nuestra suposición, sino en lo que, digo, en datos, en evidencias. Yendo un poco bueno, yo no sé si alguno está adoptando IA y lo quiere compartir, si no, avanzamos un poco con los desafíos de People Experience en la adopción de IA. Bueno, en primer lugar, uno de los principales desafíos que tenemos es esto de pasar del miedo del mindset a de aprendizaje. Y quizá parece muy, no sé, como muy cursi, ¿no? Salir del miedo, pero realmente creo que cuando se adopta una inteligencia o una herramienta nueva, algo que pone en jaque tus habilidades o cosas que vos ya hacías, puede generar ansiedad, puede generar miedo al reemplazo. Y si no hay una buena comunicación, si no hay una narrativa sólida sobre qué viene a hacer esta herramienta, cómo puedo potenciarla yo, digo, puede generar mucha ansiedad dentro de la cultura. Y no digo en una persona, digo en una organización de 200 personas o de la cantidad que sea. Entonces, es importante ser responsables también con la adopción de esta inteligencia artificial y también no trabajar cuando ya terminamos, ¿no? No trabajar cuando la inteligencia artificial o cuando esté implementado, sino mucho antes, ¿no? Digo, hay un trabajo previo en cuanto a diagnóstico, ver cómo estamos, digo, cuál es nuestro punto de partida para ver también qué habilidades, qué skills hay que reforzar, dónde tengo que poner el ojo, con qué liderazgos tengo que trabajar más, de forma más estrecha. Entonces, es importante también esto, la IA puede venir a mejorar la experiencia, a reducir tus tareas operativas, a mejorar la experiencia interna, o puede venir a deshumanizar, a generar ansiedad, miedo al reemplazo. Entonces, todo eso va a depender de la integración, de cómo lo implementes esa inteligencia artificial. Formar líderes, ¿por qué? Porque la IA no se integra sola. Se integra a través del liderazgo. Entonces, los líderes van a necesitar aprender a gestionar esos equipos donde la inteligencia artificial forma parte del trabajo. Y acá no es que los líderes ya saben todo. Ellos también se van a encontrar con ese desafío de repente, identificar cuáles son las oportunidades de automatización, de formar a su equipo, de acompañar el cambio, de quizás identificar, bueno, todo este tiempo que la persona antes destinaba a esta tarea que ahora está automatizada, ¿dónde la puedo destinar? ¿Qué skills va a necesitar nuevas para poder crecer y acompañar y acompañar el crecimiento del área y de la organización? ¿No? Yendo con eso, vamos al desarrollo de reskilling y upskilling. Esto, la IA está transformando las habilidades muy rápido. La reskilling sería aprender nuevas habilidades, que la persona, digo, hacer algo diferente a lo que hacían, y el upskilling sería como una actualización, ¿no? Mejorar o actualizar las skills que ya tienen. Y acá es importante también acompañar también esa implementación. Quizás es un curso de IA en 2 horas, ¿no? Bueno, no.
Digo, espacios de feedback, microlearnings también, que no finalice únicamente con la adaptación de la herramienta, sino que haya un acompañamiento, que haya un diseño de esa experiencia. Y así como diseñamos el onboarding, diseñamos la experiencia de offboarding, diseñamos todo ese camino de desarrollo, también es importante, digo, un ciclo de vida de adopción, el journey de adopción, ¿no? Diseñar un onboarding de herramientas de IA, nosotros podemos darle más acompañamiento y previsibilidad de cuáles van a ser las diferentes etapas, ¿no? Entonces, de repente, hay muy diferente, digo, hay una diferencia abismal entre mañana implementamos IA, sumate, logueate, hace esto, esto y esto y un curso, a que haya acompañamiento, que haya un diagnóstico previo, que haya desarrollo de skills y espacios de entrenamiento, que haya instancias de feedback. La experiencia es completamente diferente. Y por último, bueno, también tenemos desde People Experience el desafío de la ética y uso de datos, ¿no? Los algoritmos son justos, pero en un proceso de selección que ahora lo hace una IA filtra CVs, por ejemplo, en recursos humanos. ¿Los algoritmos son justos? ¿Hay sesgos en esos datos? ¿Cómo se toman esas decisiones? Hay un caso muy relevante que escaló mucho de Amazon, que fue uno de los primeros en implementar una inteligencia artificial de reclutamiento para escalar CVs, y se dieron cuenta que la IA siempre seleccionaba hombres, porque en el área de tecnología había sesgos en los procesos de selección y siempre eran seleccionados más hombres que mujeres. Entonces la IA interpretó que ese dato estaba ok, que digo, si siempre se selecciona más hombres que mujeres, le daba mejor puntuación a los hombres. Entonces, de repente, hay un sesgo en esos datos. Bueno, ¿quién revisa esos procesos? ¿Qué ética hay? ¿Cuál es quién controla los sesgos? ¿Cómo entrenamos a los equipos para que lo puedan identificar, mejorar, para que se pueda mejorar esas tomas de decisiones? Y ahí, Fede, si querés pasamos al otro. Yendo un poco a lo que veníamos hablando del tema de los datos, ¿no? Eh, quizás se suele subestimar una people experience porque es blando, porque no, porque se piensa que la experiencia es algo muy intangible, muy abstracto, pero se puede medir, se puede gestionar y se puede mejorar. Y acá es clave también esto de empezar a usar datos en nuestros procesos de people experience, ¿sí? No es necesario tener una super herramienta de gestión, se puede empezar desde lo básico. Y acá me parece que es bueno que se lleven el mensaje de que esto se puede hacer en cualquier organización. Hace falta intención, dirección y una mirada y estratégica que quiero ayudarlos a desarrollar en esta mentoría. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. ¿Cómo voy a saber cómo nuestro punto de partida, cómo está nuestro proceso de onboarding, cómo es la integración de los equipos, si no lo estoy midiendo, ¿no? ¿Cómo lo voy a poder mejorar? Entonces, ¿cómo voy a poder también tomar decisiones o después quizás tener una conversación con el CFO o llegar a las conversaciones de decir, esto es necesario mejorar esto, hay que invertir acá, hay que invertir en este proceso? Entonces, es clave que usar datos en sus procesos. Ahí si querés pasar, Fede. Un poco de People Analytics. Analytics nos va a permitir contar historias, tomar decisiones y pasar de la sensación o suposición a la evidencia, ¿no? Esto es así porque lo avalan los datos, porque en el último año o los últimos 15 ingresos puntuaron esto a nivel de integración con cultura o puntuaron esto referente a la falta de información en esta área. Entonces, digo, todos los procesos se van a poder ir mejorando en la medida en la que podamos medir cómo están. ¿Qué historia te están contando los datos? ¿Qué métricas deberían mirar según el momento de la organización? ¿Qué decisiones estás tomando quizás sin información suficiente? Acá es importante, y lo que quiero que también se lleven de la mentoría, es entender que nuestra capacidad operativa también es limitada, ¿no? No tenemos 200 horas por día para hacer la tarea. Sí es importante ser estratégicos con el tiempo que destinamos en nuestras tareas. Quizás yo le estoy poniendo el foco a un proceso de offboarding, por ejemplo,
cuando en realidad la empresa está atravesando por nuevas 20 contrataciones. Entonces yo digo, che, bueno, ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿No? Eh, ¿Qué voy a medir? ¿Qué me es importante medir? Está bien, ahí para medir puedes medir todo. Bueno, ¿qué me sirve? ¿Qué dato voy a necesitar por el momento en el que está mi organización hoy? ¿Cuáles son los tipos de encuesta? Lo que vamos a ver en la mentoría es qué es qué es el NPS, para qué sirve, cuáles son los tipos de encuesta que hay, cuál es la diferencia entre encuesta de clima, de engagement, en qué momentos hacer una encuesta. No sé si les pasó muchas veces desde People que queremos ver cómo está la gente o cómo estamos y de repente lanzas una encuesta, ¿no? Entonces, como, y de repente no se hace nada. Entonces, People es un área que también tiene que ganar credibilidad. Si nosotros no logramos esa credibilidad, con toda la exposición que tiene el área, vamos, digo, se pierde en algún eh, y nos vamos a terminar moviendo un poco de ese rol estratégico. Y ahí yendo un poco ahí Fede, si pasás. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? O si se quieren desmutear, bienvenido. Si no, seguimos. Bien, bien. Bueno, y un poco de lo que veníamos hablando, no es necesario tener un presupuesto inmenso para mejorar la people experience. Generar conversaciones de feedback o instancias, estructurar un proceso de onboarding, no es algo que requiera mucho dinero. Muchas veces pensamos que, no, esto solo lo hacen en Global, esto solo lo hacen en Mercado Libre. No, no, desde el rol que vos tengas en tu organización, podés mejorar la experiencia de los colaboradores en cualquier proceso que tengas vos hoy en tu día a día. Entonces, es importante tener una mirada crítica, tener buenas ideas y dirección de ejecutarlas, ¿no? Y digo, a ver, quizá la primera idea no sea la mejor, pero se vaya mejorando, se vaya midiendo, se vaya complementando a lo largo de las distintas instancias. Y creo que también esto de dar y recibir feedback de nuestros procesos de people los humaniza mucho más, ¿sí? Porque nos aleja un poco de esto de imponer, sino de, bueno, hacemos esto, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu feedback? ¿Qué te pareció este proceso de onboarding? Cómo tú puntuarías tu primer mes de ingreso? Entonces, creo que esa información es lo que nos humaniza, pero también nos da, nos da mucha capacidad de gestión y estrategia para entender, bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿No? Y que nuestras acciones no sean una imposición, sino que sea la construcción de una experiencia en conjunto para alinear esas decisiones de negocio a la people experience. Y dicho esto, si pasamos a la siguiente, algo que también me parece muy clave es que la inteligencia artificial, ahora con todo, que la IA no va a reemplazar, que esto, que, bueno, people experience, digo, la experiencia se vuelve más importante que nunca. ¿Por qué? Porque es lo más humano que existe es lo más humano y estratégico también que existe hoy dentro del área de people o dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que diseñar esa relación entre humanos y tecnología, alguien va a tener que implementar esa nueva herramienta de inteligencia artificial, alguien va a tener que trabajar con el liderazgo por la implementación de esa nueva herramienta, va a tener que diseñar esas nuevas experiencias laborales, que eso no se diseña solo, porque requiere feedback, requiere tiempo, requiere atención, requiere estrategia. Entonces, creo que un gran valor agregado de People Experience y combinar este enfoque con la estrategia es esto, hasta ahora al menos, no se reemplaza, sino que se vuelve más importante nuestro rol en el acompañamiento de las transiciones de las organizaciones. Y algo que también quiero destacar es que no es necesario que trabajes en People Experience para aprender de People Experience o para conocer cómo es este enfoque. Puedes trabajar en capacitación, puedes trabajar en talent, puedes trabajar, pero este enfoque siempre te suma porque te va a hacer desarrollar un enfoque consultivo, al menos la mentoría o la que yo estoy seguro que sí, un enfoque consultivo para entender dónde está hoy tu organización y qué esfuerzos podés hacer vos desde tu rol para darle más gestión, darle más estrategia, para mejorar la experiencia de los colaboradores y mostrar resultados. Así que bueno, dicho esto, no sé si quieres pasar a la otra, pero bueno, no sé si hasta acá tienen alguna duda, ¿alguien quiere preguntar algo? Bien, gracias, gracias.
Pero bueno, contarles que este espacio era como una especie de spoiler alert, si se puede decir, de lo que es la mentoría de People Experience. Es una mentoría, como dijo Fed, es la sexta edición de la mentoría de People Experience estratégico que estamos dando. Son sesiones grupales, son 4 sesiones 100% virtual que se van a dictar, que empiezan a partir del 30 de marzo. La idea es que sean grupos reducidos porque quiero que participen, quiero que me traigan casos, quiero que si su organización está pasando por alguna etapa, por algún proceso, lo digan, lo pongamos en común, lo debatamos. A ver, lo que pasa en la mentoría queda en la mentoría. Pero bueno, es un espacio más reducido porque no me interesa que sea súper teórico, la idea es que sea práctico, que podamos aplicar casos, que se lleven ejercicios también para su organización. Bueno, ¿dónde está mi organización hoy? ¿Dónde tengo que poner el foco? Que puedan, o sea, que puedan entender dónde está su organización hoy, que se puedan abstraer un poco como un consultor y poder aportar valor de decir, ok, ¿cómo están mis procesos hoy? ¿Dónde puedo aportar valor? Y bueno, ¿cómo puedo mejorar desde donde estoy? Sea People Experience, talento, liderazgo, desde donde sea. Así que hasta acá alguna duda, algo que me quieran preguntar. Estoy leyendo las preguntas o lo que fueron comentando. Pero bueno, y algo que me parece clave también es esto de cómo desde HR o desde People Experience podemos empezar a meternos en decisiones de negocio. Muchas veces va a depender mucho también de cómo nos movamos nosotros, también del espacio que vamos a tener en las conversaciones. No esperes a que te nombren jefe para empezar a mostrar gestión. Anticipate antes, mostrá datos, gestiona, mostrá información, toma decisión basada en datos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero spoilear, pero bueno, algunos de los tips de cómo desde nuestro rol, que quizás no es tan estratégico, podemos empezar a involucrarnos en esas decisiones de la estrategia de las personas. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo de la mentoría, genial. Lo bueno, lo que para mí me parece clave es que es corto, no dura 7 años, o sea, la idea es que en poco tiempo puedas consolidar esta información. Es práctico, es participativo, es horizontal y bueno, y tiene este enfoque estratégico que creo que es clave. Ahí me preguntó Cami, dura 2 semanas. O sea, son 4 encuentros. Y en el medio también hay actividades para que ustedes vayan haciendo. No sé, por ejemplo, cómo hacer un autodiagnóstico de tu marca empleadora o sondear tu proceso de onboarding. Van a haber diferentes, hay también instancias para que ustedes lo vayan laburando aparte con sus empresas o de forma individual. Y ahí, Fede, no sé si querés pasar a la siguiente. Pero bueno, si se quedaron hasta acá, los primeros, con Fede estuvimos hablando, falta poco porque arrancamos la semana, o sea, falta una semana más o menos, sí. Y bueno, los primeros 5 que se anoten, va a haber un 15% de descuento. Como les dijimos, los cupos son reducidos, o sea, no es algo, lo máximo son 15 personas. Pero bueno, creo que está bueno, se van a llevar contenido muy valioso. Y nada, y hasta ahora la verdad que las personas que lo hicieron quedaron súper contentas. Así que Ya es bueno, la sexta Fede, no sé edición, si. ya es la sexta Sexta edición edición, sí, esta. sí, sí. Y algo muy importante como para cerrar también, gracias Juli, excelente todo lo que fuiste comentándonos y también las herramientas y todo lo que se viene en inteligencia artificial, pero sí es muy importante que sepan de que no es una capacitación, ya lo dije al principio, no es una capacitación, sino es una mentoría, por lo cual es un acompañamiento diferente. ¿Viste? Generalmente las capacitaciones son enlatados, armados, que bueno, el mentor cree que es lo que la gente tiene que aprender, acá es completamente diferente. Es algo que arma Juli, pero está completamente abierto. Ese feedback que uno va dando sesión a sesión, diciéndole, Juli, me gustaría que, no sé, me cuentes qué está haciendo, no sé, Mercado Libre y Global con respecto a People Experience. Bueno, todo eso se va armando en conjunto. ¿Sí? Y también la idea es que ustedes traigan sus casos de las empresas. Bueno, estoy en esta situación en donde no sé, y bueno, nosotros trabajamos con 3 ejes, teoría, práctica y networking, ¿no? No solamente la teoría y la parte práctica, sino que también trabajamos con el networking. Así que ahí les dejamos el QR. Gracias, Juli, la verdad estuvo súper completo. Y les dejamos ahí, les regalamos 13 minutitos que terminamos un poco antes, que siempre está bueno para escanear el QR o para también ir a armarse un matecito o algo para seguir
la mañana, ya el mediodía. Así que les mando un saludo. Que yo le apreté Gracias. acelerador a fondo. Excelente, no, excelente, excelente. Viene súper bien. Así que gracias a todos los que se sumaron y estamos ahí al habla. Les vamos a estar mandando la grabación como hacemos siempre en los webinars de Mentify. Les mando un saludo. Nos vemos.